latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar. Se escucha solo un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar. Se escucha solo un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no
puede avanzar. Se escucha solo un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas. Hoy es el día en que conmemoramos la muerte victoriosa de Cristo en la cruz. Estamos contemplando la entrega libre del Cordero que es inmolado para nuestro favor. Por eso venimos todos a recordar las últimas expresiones del Señor y a meditarla. Llevemos al alma estas 7 palabras, como lo hicieron los discípulos, que a pesar de las circunstancias de aquel entonces, prestaron gran atención a lo que pronunciaba Cristo y se resistieron a olvidar, custodiando aquello siempre en su corazón. Con profunda devoción, demos inicio al sermón de las 7 palabras. Hermanos, Jesús es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, y Él agoniza en la cruz diciendo sus últimas palabras. Pensamos que cuando muere alguien en sus últimos minutos, tiene algo importante para decir. Lo que Jesús dijo en 7 frases es el mensaje más importante y trascendente para la vida de todo cristiano. Si Jesús es la palabra de Dios, el Verbo hecho carne, entonces las palabras de la cruz son un mensaje maravilloso y profundo sobre la palabra, sobre saber comunicarnos con Dios y con los demás, con nuestras queridas familias. Hoy tenemos maravillosos medios de comunicación. Sin embargo, estamos menos comunicados que antes. Parecemos islas que no logramos transmitir al otro lo que sentimos. Hay muy poca comunicación entre esposos, entre padres e hijos. Como consecuencia nos encontramos heridos, lastimados, divididos. Jesús está herido en la cruz, sufriendo injustamente. Sin embargo, Él no está hablando desde sus heridas. En su mensaje no hay odio, no hay rencor, no hay amargas quejas, ni busca culpables. No hay nada de esto. Jesús no se está comunicando desde sus heridas, sino que está hablando desde el corazón, con palabras llenas de amor y perdón. Tal vez en tu vida sientas que tú también estás sufriendo injustamente y te sientes en una cruz. Desde esa situación, ¿cómo te comunicas? ¿Qué palabras salen de ti? ¿Palabras de comprensión, de perdón y de consuelo, de misericordia? ¿O por el contrario, salen palabras de rencor, llanto, amargura, mentira, gritos, coraje, odio? Si es así, hoy Jesús quiere recordarte que aún en la cruz, aún con heridas sangrando en todo el cuerpo, puedes elegir hablar de otra manera. La presencia de Jesús en la cruz y sus palabras son salvación que nos hace asumir nuestra historia con la esperanza de que en Él, con Él y por Él es posible la comunión. Fijemos por tanto nuestros ojos en Él y meditemos
cada una de sus palabras. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Primera palabra. Padres, perdónales porque no saben lo que hacen. Tomado el Evangelio según San Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestiduras echándolas a suerte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A los que a pesar de nuestra tibieza o nuestros pecados, hemos tratado de seguir a Jesús durante su vida, no nos extrañará demasiado esta primera palabra pronunciada por el Maestro desde su sede, desde la cruz. Refleja su bien, demostrada la capacidad de perdonar. Es esta una palabra que debió de ser pronunciada varias veces por Jesús, a juzgar por la expresión empleada por San Lucas. Decía: en esta frase hemos de considerar al menos 3 puntos fundamentales. En primer lugar, esa primera palabra de Jesús constituye en realidad una petición al Padre, y una petición que parece bien empleada, puesto que había sido condenado precisamente por haberse presentado como Hijo de Dios. Como se ve, ni en la cruz olvidaba su pretensión y seguía considerando a Dios como su Padre. Por otra parte, la primera palabra de Jesús nos revela bien a las claras la misericordia de Cristo. Como se ve, nos hace más que llevar a la práctica lo que pidió a los suyos: perdonar a los que nos hacen mal. Pero la primera palabra incluye además una motivación que resulta sorprendente: no saben lo que hacen. ¿A quién se refería con esa especie de disculpa? Es cierto que los soldados romanos, procedentes con frecuencia de las provincias más alejadas del imperio, no sabían bien lo que hacían, pero los dirigentes del pueblo sí que parecían saberlo. Con todo, Jesús ofrecía una comprensión universal que venía a disculpar el drama tremendo de su propia muerte. Su misericordia cubría como un manto de piedad las malas intenciones, los resentimientos, las acusaciones viles de que había sido objeto. San Pablo se coloca en la misma perspectiva de comprensión y perdón cuando dice que si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado a Jesús. Pero la fe cristiana amplía todavía más el horizonte y afirma que Jesús en la cruz no solo pide la misericordia de Dios para aquellos que lo condenaban en aquel momento único e irrepetible en la historia. En realidad, Él pide perdón para todos los hombres. En el año 1926 decía San Pedro Poveda que en esta palabra
sintetizó Cristo su inmenso amor a los hombres, así como la exigencia de amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos aborrecen y rogar por los que nos persiguen y calumnian. Padre, perdónales. La oración de Jesús, recogida en la primera palabra, se convierte en modelo para todos los que creemos en Él y le seguimos. No nos extraña que esa petición tan llena de misericordia no sea comprendida ni adoptada por los que no creen en Él. Pero para los seguidores del Maestro, esa comprensión universal es la principal clave de discernimiento e identificación. Por nuestra aceptación o indiferencia ante esta palabra, se podrá deducir nuestra fidelidad al Evangelio. Seremos cristianos cuando aprendamos a poner amor donde había indiferencia y a poner perdón donde había habido ofensa. Que la puesta del sol no caiga sobre vuestro enojo, que podamos rezar con verdad. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Desde la cruz. Hoy como ayer, el mundo tiene hambre de Cristo, y Cristo de hombres y de mujeres valientes, dispuestos a dar su vida por esta idea de vivir entregándose, anunciando la verdad. Fuimos por él convocadas de cerca a seguirlo. Su voz resonó con fuerza en nuestro corazón. Y fijos los ojos en él, lo hemos seguido. Y dejando atrás todo, lo hemos ganado todo. Cristo Jesús, buen amigo, desde ese madero me hablas de tu infinito amor, tu tierna mirada nos reclama.
silencio me das tu perdón, en libertad tu vida me entregas, dejando tu corazón traspasar y hasta ese extremo me invitas a amar. En libertad tu vida me entregas, dejando tu corazón traspasar y hasta ese extremo me invitas a Segunda palabra del Señor en la cruz. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tomado el Evangelio según San Lucas. Y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos. Pero éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra sublime, clave de nuestra esperanza. Cristo en medio de dos malhechores. Sobre su cabeza, Pilatos ha colocado una inscripción en las tres grandes lenguas de entonces que le proclaman Rey. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Sí, la cruz es su trono y desde él domina como verdadero Rey, pero de una manera que ni el gobernador romano ni los miembros del Sanedrín hubieran podido nunca entender. Tampoco ellos, Dimas y Gestas, alcanzaban a comprender el significado de esa inscripción. Era una ironía, una farsa, una última broma macabra. Las reacciones de uno y de otro de los malhechores son completamente opuestas. El mal ladrón se desespera al ver definitivamente derrumbadas sus ambiciones. No acepta verse condenado a morir en un suplicio infame. Insulta, provoca y blasfema. Jesús calla y no le responde. El buen ladrón, por el contrario, es consciente de sus culpas. Considera la muerte que le espera como un justo castigo por sus fechorías, y entonces, movido por una fuerza que ni él mismo sabe definir, pronuncia con sus labios esta bellísima oración. Jesús, le dice al Señor llamándole por su nombre, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. La respuesta del crucificado es inmediata y no deja lugar a dudas. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sorprende la contundencia de la respuesta. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es evidente la inminencia de su muerte. Él hoy expresa la inmediatez y la gratuidad de la salvación. Hoy, en tu último instante, hermano ladrón, te llega la salvación. No importa el momento, estarás conmigo. Eso es el paraíso, estar con Dios, estar en Jesús. A veces el término paraíso nos suena a felicidad perdida y añorada, a promesas ofrecidas por ideologías de todo tipo, que siempre fracasaron. No, hermanos, Jesús no promete un paraíso virtual.
Promete el paraíso a quien pasa por la cruz, a quien asume con fe y humildad la fragilidad de la vida y la verdad de la propia existencia. Por eso la cruz, instrumento de tortura y lugar de sufrimiento, es puerta del paraíso y promesa de salvación. La respuesta de Jesús al buen ladrón es aliento de vida en el momento último de la muerte. Es vida prometida al pecador arrepentido. Como nos ha recordado el Papa Francisco, nos cuesta aceptar la lógica de Dios que con su misericordia abraza y acoge, reintegrando y transfigurando el mal en bien, la condena en salvación y la exclusión en anuncio. En consecuencia, añade el Papa, el camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y en cambio difundir la misericordia de Dios a todas las personas que lo piden con un corazón sincero. Dios perdona siempre. Dios perdona todo. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, dirá el Papa Francisco. Señor Jesús, Rey sin reino, incluso en el momento último de la cruz, experimentas la ambigüedad del corazón humano. Unos te insultan y desprecian, otros te encuentran y confiesan, unos te ignoran, otros te anuncian, unos te siguen, otros te persiguen. Y a todos diriges tu mirada de compasión, tu palabra de misericordia, tu promesa de salvación. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando me encierre en mi egoísmo. Acuérdate de nosotros cuando nos encerremos al perdón. Acuérdate de aquellos que cierran los ojos para ignorarte y borrarte de la historia. Acuérdate de todos cuando llegues a tu reino. Amén. Yo vi sufrir a mi hermano cuando faltaba una mano. Puede ser que una vez más Él me perdone,
vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo, Dios amigo. Tercera palabra del Señor en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Tomado el Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Según el Evangelio de Marcos, un grupo de piadosas mujeres estaban mirando la crucifixión de Jesús desde lejos. Según el Evangelio de Juan, María, la madre, con este grupo de mujeres, entre las que se cuenta María Magdalena, está de pie junto a la cruz. Es importante ese leve matiz referido a la distancia. Es como si después de la crucifixión hubiera transcurrido ya un cierto tiempo y ante la cercanía de la muerte de Jesús se hubiera permitido a sus seguidores acercarse hasta la cruz. Nada podían hacer ya por él y nada podían hacer para impedir la ejecución de la condena. Pero Jesús parecía tener todavía un encargo que cumplir. Deseaba confiar a su madre María a la custodia del discípulo amado y encargar a éste la atención hacia su madre. El texto del Evangelio nos dice que desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa, o mejor, que la recibió como su propia madre. ¿Qué diferencia puede haber entre ambas traducciones? La primera interpretación se detiene en el sentido literal de la expresión, que parece indicar la solicitud temporal que el discípulo y María habrán de prestarse mutuamente. El discípulo la recibió en su casa. Ese es el significado que atribuyeron a esas palabras de Jesús los antiguos padres de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría y San Agustín. Sin embargo, andando el tiempo, la tradición cristiana ha venido atribuyendo un sentido espiritual a estas palabras de Jesús. El discípulo habría acogido a María como suya. El Papa Pío XII afirma que en la persona del discípulo predilecto confiaba Cristo toda la cristiandad a la Santísima Virgen María. El Concilio Vaticano II
dedica una atención especial a esta presencia de María en el Calvario cuando dice: así también la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, en donde, no sin designio divino, se mantuvo de pie, se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma, y por fin fue dada como madre al discípulo por el mismo Cristo Jesús, moribundo en la cruz, con estas palabras: mujer, he ahí a tu hijo. Durante la celebración del concilio, el Papa Pablo VI dedicó a María el hermoso título de Madre de la Iglesia. Esta tercera palabra de Jesús desde la cruz nos lleva a contemplar el misterio de la Iglesia, heredera de la ternura de María y de la fidelidad de los discípulos de la primera hora. Nos lleva también a recordar nuestra deuda de amor a la Iglesia, nuestra Madre, testigo del martirio injusto de Jesús. También ella es injustamente maltratada y calumniada en todas las épocas de la historia y en cualquier ocasión en que una persona necesita un chivo expiatorio para hacerse perdonar su arrogancia o su pecado. En la cruz se estaba cumpliendo aquella lejana profecía de una espada que atravesaría su alma. Pero la presencia de María junto a la cruz no es simplemente la de una madre junto a un hijo que muere. Esta presencia va a tener un significado mucho más grande. Jesús en la cruz le va a confiar a María una nueva maternidad. Dios la eligió desde siempre para ser la madre de Jesús, pero también para ser la madre de los hombres, la madre de la Iglesia, para el pueblo creyente. San Francisco de Asís nos dice también: pueblo creyente, aquí tienes a tu madre. Y hoy, en las circunstancias que vivimos, debemos recurrir a ella y recordar que hace parte del testamento de amor divino de Jesús. A nosotros hoy, Jesús nos sigue diciendo: ahí tienes a tu madre. Y a ella, Jesús le sigue diciendo: ahí tienes a tus hijos. Madre dolorosa, así como acompañaste a Jesús hasta los últimos momentos, y especialmente estás allí al pie de la cruz, acompáñanos a nosotros en medio de nuestras dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de las preocupaciones, en medio de los problemas, en medio de nuestra cruz. Amén. Parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño
los doctores hablaban en el templo, que cuando pregunté, respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret. Aquella mañana, he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Cuarta palabra del Señor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tomado el Evangelio según San Marcos. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cuarta palabra de Jesús en la cruz nos resulta a primera vista escandalosa. ¿Cómo es posible que de la boca de Jesús haya salido una imprecación como esta? Ahora,
cuando más lo necesita. Cuando se consume clavado en el madero de la cruz, Jesús se siente abandonado de todos. Jesús experimenta el abandono de su pueblo. Antes le habían buscado para proclamarlo rey. Le había recibido exultante en Jerusalén. Ahora lo expulsa de la ciudad santa al lugar de la vergüenza. Colgado en una cruz, sujeto por los clavos, desnudo ante la gente, expuesto a la deshonra, Jesús es herido por la tortura física de su cuerpo y sobre todo ofendido en su dignidad. Ser ajusticiado en cruz suponía maldición de Dios, tal como enseñaba la ley judía. Maldito todo aquel que cuelgue de un madero. Jesús experimenta también el abandono de sus discípulos. Se fiaba de ellos porque los amaba. Eran su familia, pero le dejan solo. Le seguirán de lejos, marcados por la infidelidad y la cobardía. La pasión de Jesús es amistad traicionada. Judas ha transformado el beso de amor en signo de odio. Pedro tampoco está. Es víctima de su propia presunción. Se creía seguro y ha fallado estrepitosamente. Pero cuando Pedro encuentre la mirada amorosa y perdonadora de Jesús, llorará amargamente. Lágrimas de humildad para ahogar su orgullo. En esta extrema desolación, Jesús se dirige al Padre y grita el dolor de su abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué soy entregado al horror de la muerte? ¿Por qué te siento ausente precisamente ahora, cuando más te necesito? Es un grito de queja y angustia, no de desesperación. Jesús experimenta el silencio del Padre. Con esta lamentación del Salmo 21, Jesús asume en sí al Israel sufriente, la humanidad que padece el desgarro del dolor y el drama de la oscuridad de Dios. Es un diálogo íntimo entre el Padre eterno y el Hijo encarnado. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Podríamos orar con el Salmo 26. En la cruz, Jesús manifiesta la fidelidad a Dios, que parece ausente e indiferente a nuestro dolor, que ama silencioso el sufrimiento, que no se defiende en su respeto infinito al hombre. Lope de Vega nos presta sus versos para orar. Con ánimo de hablarte en confianza, con piedad, entré en el templo un día, donde Cristo en la cruz resplandecía, con el perdón que quien mira le alcanza. Y aunque el amor, la fe y la esperanza a la lengua pusieron osadía, acordéme que fue por culpa mía, y quisiera de mí tomar venganza, y me volvía sin decirle nada, y como vi la llaga del costado, paróse el alma en lágrimas bañada. Hablé, lloré y entré por aquel lado, porque no tiene Dios puerta cerrada, al corazón contrito y humillado. Amén.
Dios te dio con su amor y nada te haga dudar de su amor. Nada te turbe, nada te espanta. Todo lo puedes soportar en Dios, tu Salvador y Señor. Pues nunca te faltará el Señor, nunca se agotará, nunca se arrepentirá de haberte dado su amor. Él en sus brazos te llevará, Él contigo sufrirá y también sonreirá. Pues Dios te ama, Dios te ama. Nada te turbe, nada te quite la paz que Dios te dio con su amor y nada te haga dudar de su amor. Pues nunca te faltará el Señor, nunca se agotará, nunca se arrepentirá de haberte dado su amor. Él en sus brazos te llevará, Él contigo sufrirá y también sonreirá. Pues Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama tanto que se entregó por ti en la cruz. Por eso Él es tuyo y tú de Él. Y quien a Dios tiene, nada le faltará. Su paciencia todo alcanzará. Quien a Dios tiene, nada le faltará. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Quinta palabra del Señor en la cruz. Tengo sed. Tomado el Evangelio según San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús pertenecía a un pueblo que había experimentado la sed en la larga travesía del desierto y había gozado de la providencia
del Dios que lo guiaba y hacía brotar manantiales a su paso. Ahora la padecía él. Era la suya una sed física producida por la serie de tormentos que se habían ido sucediendo desde su agónica vigilia en Getsemaní. Pero la sed, como el hambre, es una de las metáforas privilegiadas para reflejar los más profundos anhelos del espíritu. Junto a ese tormento físico, sentía Jesús una sed muy humana de comprensión y ayuda, que se encuentra evocada en el Salmo que refleja el itinerario de su propia pasión. En mi sed me dieron a beber vinagre. Estamos acostumbrados a pensar que lo que Jesús experimentaba era sobre todo una ardiente sed espiritual. Un día, sentado junto al pozo de Jacob, había pedido de beber a una mujer samaritana. Sin duda, sentía necesidad de agua y bebería con gusto de aquel manantial. Pero el contexto de aquel largo coloquio con la samaritana indica que se sentía impulsado por una sed espiritual que le hacía olvidarse de la comida con tal de cumplir la voluntad del Padre que lo había enviado. Una interpretación apostólica nos lleva con frecuencia a decir que Jesús tenía sed de almas. Así lo comentaba San Pedro Poveda. Jesús padeció sed ardiente, mas no interpretemos que era del líquido refrigerante cuando dijo: su sed era de otra naturaleza infinitamente más elevada. Sintió sed de almas. El amor a éstas le puso en la cruz. Pero la tradición de su pueblo subrayaba con igual fuerza la sed de Dios que empuja a la persona. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Tal vez se haya olvidado la influencia que sobre esa palabra de Jesús haya podido ejercer este hermoso salmo. En él se recoge el lamento de un levita desterrado que añora los días pasados en el santuario e implora la protección del Dios que ha de hacerle justicia frente a sus perseguidores. Los versos finales sitúan sus quejidos en el panorama de la más confiada esperanza. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Al recordar esta quinta palabra de Jesús, tenemos también presentes las necesidades más elementales de la humanidad, de 4/5 partes de la humanidad que carecen de lo más elemental para vivir una vida digna. Pero no podemos olvidar que los pobres existen hoy porque han sido despojados de sus bienes. Los alimentos y el agua se han convertido en materias preciosas, arrebatadas por los hartos y los satisfechos. Esta palabra de Jesús es una acusación para nuestra glotonería y nuestra intemperancia. Y por supuesto, es una interpelación para nuestra tibieza y nuestra poltronería ante el clamor de los que buscan un sentido para su existencia y tal vez sin sospecharlo, andan buscando a Dios con más ansiedad que los que creen haberlo descubierto. Oh Cristo Jesús, ya no queremos darte hiel y vinagre para saciar tu sed. Te daremos agua pura de la gracia santificante
de almas limpias de todo pecado y del esfuerzo cotidiano para ser fieles a las enseñanzas de nuestra Iglesia, para que algún día tú mismo nos des el agua de la dicha que brota de ti mismo en la patria celestial. Amén. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiere ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Sexta palabra del Señor en la cruz. Todo está cumplido. Del Evangelio según San Juan. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llega, Señor, el fin de tus luchas y tus fatigas. Puedes decir: todo está cumplido. Desde la cuna a la cruz, las mismas palabras. Padre, hágase tu voluntad, porque el fin es el cumplimiento, porque acabar con fidelidad y con amor es el fin del camino. Tu declinar, oh Cristo, es tu victoria. ¿Cuándo entenderemos esta ley de tu vida y de la nuestra como seguidores tuyos?
lo que hace de la muerte vida, de la negación de sí conquista, de la pobreza riqueza, del dolor gracia. Llevaste todo a plenitud, has cumplido a la perfección la misión que el Padre te encomendó. El cáliz que no debía pasar de largo, lo has apurado. Hacer la voluntad del Padre ha sido tu comida y tu bebida. Entraste en el mundo pronunciando, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad, y lo dejas confirmando, todo está cumplido. Ha cumplido plenamente la misión que el Padre le había confiado. La fidelidad paga con felicidad auténtica. La fe en Jesucristo es como la clave para comprender la historia de Dios con la humanidad, con cada uno de nosotros. Ha subido al leño cargando con el pecado de todos, y podemos mirar al que traspasaron con gratitud y esperanza. Esto es lo que intentó enseñarnos durante su última cena. Al repartir el pan y la copa de vino, Jesús lo presentó como su cuerpo entregado y su sangre derramada. Los discípulos no entendían nada, pero Jesús ya les advirtió que lo entenderían más tarde. ¿Cuándo? En el Calvario. Jesús anticipó en este gesto el sacrificio de su propia entrega, culminado en la cruz y constantemente actualizado en la Eucaristía. Pero hubo un gesto más. Nos lo relata el evangelista Juan, y ayer en la tarde lo renovábamos en nuestros templos. Durante la cena, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo, el Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Cómo? Se puso a lavar los pies a sus discípulos. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues en la época de Jesús este oficio estaba reservado exclusivamente a los esclavos. Jesús se pone una vez más en el lugar de los esclavos, y Pedro no lo puede consentir. ¿Cómo el Maestro y el Señor va a hacer este servicio tan indigno? Pero Jesús lo impone como gesto característico de sus discípulos. Solo entonces y por este motivo acepta Pedro. Después Jesús vuelve al lugar presidencial de la mesa y como buen maestro les pregunta si han comprendido la lección. ¿Han entendido lo que he hecho con ustedes? Y concluye, les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Celebrar la Eucaristía supone estar dispuestos a lavar los pies como gesto de amor. Ser discípulo de Cristo significa estar dispuesto a entregar la vida, a ser cuerpo entregado y sangre derramada para servir con humildad a los otros. Solo quien tiene una razón por la que merece la pena dar la vida, tiene también una razón por la que merece la pena ser vivida. Señor Jesús, tú que perfeccionaste el universo, perfecciónanos en tu espíritu. Oh Verbo del Padre, que cumpliste todo en la carne y con tu martirio. Podremos decir en la tarde de nuestra vida, todo está cumplido, hemos llevado a su término la misión que nos encomendaste. Sea cual sea la misión que nos hayas encomendado, grande o pequeña, dulce o amarga, en la vida o en la muerte, concédenos cumplirla como tú cumpliste todo. Permítenos llevar a plenitud nuestra vida. Amén. Cómo me cuesta entender que tanto amor en esa cruz fuera por mí. Tú siendo rey no te negaste al dolor y yo estaba allí
luz atravesaba tu costado, todo negro y en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo, tú te entregaste por mí. Fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad. Todo un héroe y en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo, tú te entregaste por mí. Fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad, hasta el último suspiro, sin renunciar a este castigo, condenado por amar, hasta morir, hasta el final, por darle a mi alma libertad, hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo, tú te entregaste por mí. Amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad, hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo, tú te entregaste por mí. Fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad. Séptima palabra del Señor en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tomado el Evangelio según San Lucas. A la hora sexta, descendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se eclipsó. El velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando con gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para referirse a este momento culminante de la vida de Jesús, los evangelios evitan cuidadosamente mencionar las palabras muerte o morir que han utilizado en otras ocasiones cuando anunció su pasión. El lenguaje empleado parece escogido con toda intención. Jesús no muere, sino que depone, o mejor, entrega su espíritu. El espíritu es aquí un semitismo para expresar la vida que entrega en las manos del Padre. Pero también esa expresión refleja el estilo semítico que traduce por manos
la voluntad de su Padre, de la que ha vivido pendiente siempre Jesús. De nuevo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la gracia y la oración, coloca en la boca de Jesús la antigua súplica de un salmo de su pueblo. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven aprisa a liberarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. Sálvame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Dios es fiel y leal. Mantiene su promesa y su alianza a pesar del olvido y los pecados de los hombres. Y ahí una de las convicciones más fuertes en la teología de los profetas de Israel. Jesús la ha hecho suya. Ha anunciado la fidelidad de Dios y ha vivido esa convicción. Ante la experiencia del abandono de todos, incluidos sus discípulos más cercanos, Jesús confía en Dios, el Dios leal. El tribunal religioso de su pueblo lo ha condenado por blasfemo. El tribunal político del Imperio de Roma lo ha condenado por sedicioso. Unos han gritado que su mensaje no lleva a Dios. Los otros han sugerido que su mensaje no favorece la paz social y la convivencia humana. Privado de todo apoyo, Jesús apela al que siempre ha sido y es su baluarte y su amparo. Su oración final es un acto de confianza en Dios y una denuncia de los falsos apoyos humanos. Su resurrección de entre los muertos será la respuesta del Dios al que ha apelado en su oración. Pero su oración final es, además, el signo de una libertad que siempre ha guiado sus pasos. Hasta sus mismos enemigos hubieron de reconocer que vivía en la verdad y la proclamaba sin miedos ni reticencias. Jesús había sido libre día a día y mantiene en alto su libertad hasta su muerte. Cristo muere libremente y entrega su vida con plena conciencia de su misión. El libro de los Hechos de los Apóstoles recordará esta oración postrera de Jesús. Lapidado por las gentes de su pueblo, Esteban, seguidor del Señor crucificado, muere como él fuera de las murallas de Jerusalén, y de sus labios se desprenden las mismas oraciones de su Maestro, significativamente cambiadas. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. He ahí las claves para la oración cristiana. El discípulo ya no solo ora como su maestro, sino que ora a su maestro, aceptado y confesado ya como Señor y Redentor. El perdón a los enemigos, la confianza en el Padre Celestial, la aceptación de su voluntad y la entrega de la propia vida en un acto de homenaje agradecido por el don recibido en gratuidad. Ese es el estilo de la vida y de la muerte del cristiano. Y ese es su mensaje, casi siempre silencioso y a veces pregonado con el gesto martirial de la coherencia a toda costa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es nuestra oración en la vida y en la muerte.
y nuestra protesta frente a todos los que sin ser el Padre Celestial se empeñan en arrebatar la vida a los hijos amados del Padre, unas veces con violencia y otras con la excusa de pretendidas compasiones que esconden y encubren el miedo y la comodidad ante el drama de la muerte ajena. Cierra tus ojos, mira ahora al Señor y deja que Él te abrace. Escucha su corazón latir y decirte: te amo, hijo, yo te amo. Esto que ves en la cruz lo hice por ti, para mostrarte mi amor. Y sabes, lo volvería a hacer. Las últimas palabras de Jesús pueden ser medicina para tu alma, medicina para tus heridas, y para vencer en este mundo de dolor, Él puede hacerlo porque habla con la verdad, porque habla con pasión, porque habla con esperanza. Hoy nosotros, con nuestras heridas, con nuestro dolor, también podemos consumar algo, podemos terminar, podemos voltear a ver a los que tenemos al lado y comenzar por darnos un abrazo que sale desde la cruz para nosotros y para los otros. Que las palabras que salgan hoy de tu boca puedan bendecir a tu prójimo, así como las palabras de los labios de Jesús te bendicen a ti. Dile: Señor, hoy, frente a la cruz, renuevo mi entrega a ti, me rindo a ti, quiero ser tu siervo y vivir para ti, para hacer tu voluntad. Guíame, guárdame de todo mal. Gracias, Señor, te amo y te bendigo. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Gracias, Señor, salva nuestra patria. Señor, salva nuestra diócesis, salva nuestra parroquia, sálvanos a todos nosotros, salva nuestras familias. Dile al Padre que también reciba en sus manos paternales nuestro propio espíritu, nuestra propia vida, para estar contigo por toda la feliz eternidad. Amén. Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como
veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama, no como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama, no, nadie te ama ni te amará. Nadie te ama como yo. Como yo. Como yo. Queridos hermanos, después de esta reflexión de las 7 palabras de Cristo en la cruz, podemos decir lo siguiente. Cuando Cristo dijo su última palabra, en la Biblia se explica que el velo del templo se rasgó. Ya no más había que ir a Jerusalén una vez al año para ofrecer un sacrificio el día de la expiación. El sacrificio perfecto ha sido completado y tanto usted como yo tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo, único puente entre Dios y los hombres. Si usted todavía no ha tomado el beneficio de este sacrificio perfecto, hoy Jesús le extiende una invitación para que se beneficie de este sacrificio. Si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Acepta a Jesús como tu Señor personal y entrégale tu corazón y tu espíritu para que tengas vida abundante en esta tierra y en la eternidad con Él. Y culminemos este acto de devoción y de piedad encomendándonos al cuidado maternal de la Santísima Virgen María, que ella sea nuestra madre y nosotros la cuidemos, la aceptemos y la veneremos como nuestra propia madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en ese valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acto seguido vamos a hacer este primer día de la novena de preparación para la fiesta a la Divina Misericordia. Cada día tendremos esta novena. Mañana lo haremos antes de la solemne vigilia pascual y los próximos días antes o en la Eucaristía de las 6 de la tarde, todos los días, toda la semana de Pascua, para que así sigamos con estas celebraciones maravillosas. Les invito para que con mucha devoción preparemos nuestro corazón y recibir así la misericordia de Dios. Fue tu humildad lo que agradó a Dios, fue tu sencillez y tu devoción, fue el siempre estar dispuesta por practicar la obediencia, encontraste gracia delante de Dios, fue tu humildad lo que agradó a Dios. Llevaste 9 meses en tu vientre a mi Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si Él te estuvo tanto tiempo recibiendo de tu amor. ¿Cómo no amarte? Fue tu humildad lo que agradó al Señor. Fue tu sí para las cosas de Dios. Eso hizo que te escogiera y por un tiempo proveyeras alimento. Oración a la Divina Misericordia. Señor, tu misericordia supera a todas tus obras. Te doy gracias por las infinitas y extraordinarias gracias que derramaste sobre Santa María Faustina y principalmente por la gracia de haberle revelado de una manera especial el abismo de tu gran misericordia que tanto deseas derramar sobre cada una de las almas y sobre la humanidad extraviada y cansada en estos tiempos atribulados. Yo te suplico con la mayor confianza que tengas misericordia de mí, y si no es contra la salvación de mi alma, me concedas esta gracia. Pidamos el favor que queremos a la Divina Misericordia, especialmente la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón. Concédemela por los méritos e intercesión de Santa María Faustina, a la que te has dignado elegir como confidente y apóstol de tu misericordia. Como tu misericordia no tiene límites, Señor, te imploro de nuevo que por la intercesión de Santa María Faustina derrames tu gran misericordia sobre nuestra patria y dígnate preservarla de todo mal. Concédenos que seamos siempre fieles a tu divino Hijo y a tu Santa Iglesia. Amén. Día primero. Hoy tráeme a todo el género humano, especialmente a los pecadores, y sumérgelos en el océano de mi misericordia. De esta forma
me consolarás de la honda pesadumbre en que me sume la pérdida de las almas. Misericordiosísimo Jesús, cuya prerrogativa es tener compasión de nosotros y perdonarnos, no mires nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en tu bondad infinita. Acógenos en la morada de tu piadosísimo corazón y no permitas que salgamos jamás de él. Te lo pedimos por el amor que te une al Padre y al Espíritu Santo. Padre eterno, vuelve tu compasiva mirada hacia todo el género humano y en especial hacia los pobres pecadores, todos unidos en el piadosísimo corazón de Jesús por los méritos de su dolorosa pasión. Muéstranos tu omnipotencia de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la divina misericordia por los sacerdotes. Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles, por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por tus sacerdotes que sufren tentación, por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, por tus jóvenes sacerdotes, por tus sacerdotes ancianos, por tus sacerdotes enfermos, por tus sacerdotes agonizantes, por los que padecen en el purgatorio. Pero sobre todo, te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos, al sacerdote que me bautizó, al que me absolvió de mis pecados, a los sacerdotes en cuyas misas he asistido y que me dieron tu cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión, a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron, me alentaron y aconsejaron, a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud. Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. Les recordamos para el día de mañana, durante el día tengamos como signo en nuestras puertas o ventanas una imagen de la Santísima Virgen María, contemplando y acompañándola a ella en su desolación al perder a su Hijo Jesús. También es un día especial para orar por todos nuestros seres queridos que han pasado de la eternidad, para recordarlos, para hacer una oración por ellos, a los difuntos. El día de mañana, y desde este momento, estamos contemplando algo especial. Jesús muere en la cruz, es sepultado y desciende al lugar de los muertos, desciende a los infiernos para rescatar a todos los que habían muerto antes de él. Y hoy en nuestra era cristiana, la muerte de Jesús sigue siendo signo de redención. Así que oremos por el descanso eterno de todos nuestros seres queridos. Y en las horas de la noche les invitamos a participar de la transmisión de la Vigilia Pascual, la Noche Santa de la Luz, la Noche Santa de la Renovación Bautismal, la Noche Santa de la Resurrección y la vida. Nada tendría sentido todos estos días que hemos celebrado, la cena, la pasión, el Via Crucis, este momento de las 7 palabras, si no participamos de la resurrección, si no participamos de esa vigilia pascual. Unámonos a la manera como podemos unirnos hoy a través de esta transmisión. A las 9 de la noche iniciaremos con la celebración. Minutos antes comenzaremos la transmisión para que vayamos disponiéndonos allí en casa. Que el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. No se han ido del todo, si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, no se han ido del todo,
si algo bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya no estén más aquí, no se han ido del todo, no se han ido del todo. Si recordar es volver a vivir, aun con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. No es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar.